Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Ponte al Día con Macarena Estevez y aquí en el Stage One de Singular. ¿Y de qué vamos a hablar hoy, Macarena? Hoy vamos a hablar de cultura e inteligencia artificial. Cómo la inteligencia artificial está cambiando la cultura de las empresas y la cultura de nuestro día a día. Porque, Juan Tomás, ¿tiene sentido hablar de ciencias y letras, como hemos hablado toda la vida? ¿O cómo va a ser la educación de los niños? ¿Tiene sentido esa dualidad ahí, esa...? Pues a mí me parece que no. Es más, te voy a decir una cosa. Yo que ya voy teniendo una cierta edad, creo que he vivido entre 7 y 8 planes de educación. Cada 2 o 3 años deciden ver si es ciencias, letras o no, si hay bachiller, eso. Hay cosas que mis hijos mayores le llamaban encono, ahora no sé cómo porras le llaman, que era conocimiento del medio, o sea, que realmente se está cambiando. Pero no, lo que sí que yo creo que es constante es que sí que tiene que haber aprendizaje. Pero cada vez veo que podemos abarcar más. O sea, decir, que como tenemos más herramientas, podemos ser capaces de aprender más cosas, con lo cual las fronteras entre ciencia y letras... Me cuestiono mucho eso, por ejemplo, fíjate, yo nunca quitaría la asignatura de filosofía, por ejemplo, porque creo que la filosofía es parte del ser humano, pero me cuestiono cómo la inteligencia artificial va a influir en la filosofía, porque el filósofo debería entender al futuro ser humano que va a hacer esa convivencia con las máquinas, ¿no? Pero, por ejemplo, filosofía le haría una asignatura para todo el mundo. Bueno, es que así era hasta hace muy poco, pero bueno. Qué pena. Sigamos, sí. Y, sin embargo, por ejemplo, cambiar, ¿eh? latín no, y no permitiría ¿Y por qué no latín no? Yo que... No, me refiero... Es que esto también es... y te lo voy a explicar también, como siempre, desde un punto de vista de programador. Pues yo podría no haber estudiado COBOL y no sabría lo que es el infierno, o justo el lenguaje que probablemente me guste menos, o Pascal, o cualquier lenguaje de estos, pero todos los lenguajes me han aportado para entender la historia de mi lengua actual. Entonces, no te quito razón, pero ahora ¿harías que tu hijo estudiara COBOL? Ahora, no. Pues lo que no haría es que fuese el lenguaje más importante, pero sí que estaría como en la parte de la historia, sería como una especie de parte de, si no entiendes tu historia, no puedes entender. O sea, si uno no entiende cómo surgieron los primeros idiomas, en el caso de la programación, le cuesta mucho entender cómo has llegado hasta Python. Opinión de mayor, que sepáis. No le voy a decir nada porque yo soy mayor que él, pero es una opinión de mayor. De todas formas, por ejemplo, mi hija, que ha tenido dudas de estudiar letras, no, porque es que no, o sea, por lo menos creo que todo el mundo debería estudiar, no te digo la matemática más profunda, pero por lo menos la matemática suficiente y la programación suficiente. Yo no estoy diciendo que hablen latín fluido, ¿eh? O sea, que sean capaces se está empeñando en lo de latín. Sí, de que haya que hagas fines, ¿cómo se llama?, veranos en el Vaticano para hablar latín fluido en vez de irte a Inglaterra a hablar inglés, no. Pero en general, o sea, ese conocimiento, yo es que soy muy partidario de que el conocimiento nunca sobra, pero bueno, pero a lo mejor es un poco exagerado. ¿Y las empresas? ¿Qué piensas tú? Por ejemplo, para mí, Singular es una empresa que culturalmente lleva la delantera. Me da a mí la sensación cuando estoy por aquí que es una empresa que tiene ese carisma de cambio, de nueva era, lo tiene dentro, ¿no? Pero tú, en tu experiencia, ese cambio cultural que las empresas están viviendo, ¿se está dando, no se está dando, se necesita, no se necesita? También, basándome solo en un criterio puramente de edad, he visto desaparecer tantas empresas que han dicho no pasa nada, vamos a seguir con los mainframe, el S400 es la mejor máquina que ha hecho nunca IBM y ninguna empresa. O sea, he visto mucha gente que culturalmente se ha quedado atrás. Es verdad que yo no sé, que en el entorno de Singular, pero yo creo que todos los que están triunfando o sobreviviendo en esta época es porque es lo único que es fijo es que es puro cambio. ¿No? Pero yo, cada vez que vienen algunos compañeros a presentar con qué están haciendo los proyectos, siempre viene un framework distinto, una tecnología distinta, o sea, a mí me va superando. Ahora, la gran cuestión es,
nos estamos acoplando a la misma velocidad que nos hemos acoplado a otras tecnologías como los test de calidad, los asistentes, los autocompletes, ahora ChatGPT y todas las inteligencias artificiales que están apareciendo, que es más de una y distintas formas. ¿Nos estamos acoplando las empresas a esa velocidad? Pues yo creo que es la clave para sustituir. Yo he visto empresas, Macarena, que han aparecido en los últimos 3 meses que no solo no existían, sino que se basan 100% en productos de inteligencia artificial, que esto también podríamos discutir, porque son ideas, uno de ellos que se llama el escenario.gg, que es un dominio, pues debe ser de Game Whatever, de otra cosa con G. Estos tíos han hecho, basado en Stable Diffusion y un montón de utilidades más de Midnight y tal, son capaces de hacerte un pipeline en el que dices, quiero hacer un juego que tenga orcos, pero no cualquier tipo de orcos, sino de los que son de madera y musgo verde y basados más en la estética de Tolkien. Entonces, le vas haciendo prompting, le vas dando cómo quieres crear tu colección y empiezan a generar recursos en 3D a la velocidad que no lo habían hecho ni un ejército de buenos diseñadores, que te los puedes bajar y casi importar en Blender, pero en cualquiera de los casos esta empresa no existía antes, o sea, y esta empresa, hay otras, las que lo hacían a mano, que si no cambian de cultura y entienden que tienen que utilizar herramientas más rápidas, luego, desaparecerán. También, fíjate, yo creo que el cambio cultural se tiene que dar, y muchas empresas están haciendo ese esfuerzo, que significa que a todas las personas que ya son parte de una empresa, ayudarlas pues a trabajar más con las inteligencias artificiales, a cambiar su manera de hacer su trabajo. Pero para mí la clave va a ser la gente nueva que entre en las empresas. O sea, ahí es la forma en la que tú le vas a meter velocidad a ese cambio, dejando que sea la gente nueva que ya vienen con su cambio hecho ya no hace falta hacer el cambio cultural, lo traen en sus venas. En la medida en que eso sea fácil y lo hagamos bien, eso va a hacer que las empresas aceleren ese cambio cultural. De hecho, fíjate, el cambio, a mí lo he pasado de refilón, pero te he visto que has tomado una nota. Ese es el entrenamiento que hay que hacer. No ya el entrenamiento con las inteligencias artificiales, sino con la capacidad de adoptar, de tener la mente abierta para hacer procesos que has hecho hasta ahora de una manera clásica o no nueva, ser capaz de decir, esto con ChatGPT lo hago más rápido, esto poniendo un autocomplete, cambiando de herramientas, esto ya no lo hago en mi disco duro, lo hago en la nube. O sea, esa capacidad de cambio y adaptación, yo creo que es el entrenamiento que tenemos que hacer. Ese es el cambio cultural. Y es verdad, y nunca olvidaré el día que hice el ridículo con mis hijos pequeños, que son muy mayores, y les enseñé Skype para decirles que podían hablar con sus otros compañeros que estaban jugando en vez de escribir, mientras que jugaban a Counter-Strike, al Doom, o vete tú a saber qué programa del siglo pasado, y me dijeron, pero tío, si tenemos una cosa que se llama Team, ya no me acuerdo, whatever, y hablamos con esto desde hace 2 años, y le dije, ¿y Skype? Y dijeron, no, te lo voy a volver a repetir, o sea, nos comunicamos en tiempo real, ni Skype ni leches, o sea, entonces como no solo tienen que venir, sino que ese es yo creo que la cultura exitosa, la que es capaz de cambiar. Oye, y hoy nos ibas a enseñar algo, ¿no? Que cuando me lo has enseñado casi me desmayo. Cuéntanos. Sí, a lo mejor no es un gráfico trivial. De hecho, parece que es una prueba. Si habéis estado comprando bolígrafos y lápices en una papelería donde haces las rayas para ver cómo quedan, pues esto sería parecido. Pero es un paper que bueno, no sé por dónde me ha llegado, porque ya me llevan las cosas por demasiados sitios, pero que me ha gustado mucho, que habla de la práctica deliberada. ¿Y qué es eso de la práctica deliberada o el aprendizaje deliberado? Aquí lo que viene en estos grafiquitos es que cada una de estas rayas son seres humanos que han empezado a hacer una tarea. Entonces, como veis en la parte más de la izquierda, pues sacaban unas notas, unos puntos o lo que fuera, entonces los más listos pues empezaban con más, o los más hábiles en este tema, y según iban practicando hasta 7, 10, 12, 15 veces, pues iban mejorando. Y todos mejoran, pero lo más interesante es que prácticamente todos mejoran con la misma curva, más o menos. Una pregunta, se ve que mejora porque suben las curvas, ¿no? Claro. Las rectas. Sí, empiezan la parte de la izquierda,
Nunca me había dado cuenta que fuera tan difícil explicar una gráfica en un vídeo. O como se ven muchas, Sí. parece Pero que si las te tareas fijas, pudieran siempre, ser... sí, más o menos, casi siempre la parte de la izquierda tiene menos puntuación que la misma raya Eso que es una lo que me persona. pregunta. Sí, esa es la pregunta. Y tienen más cuando llegan a la derecha. O sea, cuando han practicado 10 o 12 veces, que parece que es obvio. Porque las tareas son, cada línea es una tarea. Y además es la misma tarea. Vale, por ejemplo, hacer un huevo frito. Sí. Bien. Probablemente sean más de matemáticas o de cualquier o hacer un programa, pero en cualquier caso siempre es el mismo. Entonces, cuando vas haciéndolo muchas veces, terminas haciendo mejor. Por eso sube en la red. Sí, claro. Eso es. Entonces, ahí hay una cosa súper interesante. Ah, ya sé. Son crecientes porque según tú estás lo vas entrenando, haciendo, mejoras. Claro. Y luego otra vez. Y otra vez. Y además, que esta es una parte importantísima, es porque es práctica deliberada. ¿Qué significa? Que están aposta practicando para mejorarlo. Porque les han dicho, si mejoras al final, te vas a dar un premio. Entonces se ponen, ellos saben, no están aprendiendo a hacer una red cuadrada. A mejorar. Ellos saben que cuanto más practican, Más rápido lo mejoran van a hacer. y que es una mejora deliberada, Me encanta. porque así lo hago bien y consigo aprobar o no. Y Esa una es la primera cosa- que es súper interesante. Y la segunda es que todos mejoran. Sí, pero dime, por ejemplo, el de abajo a la izquierda, ese individuo o individua que tiene esa inclinación, ¿ese qué es? ¿Un Einstein o qué? Pues, o la pilla el tranquillo. Yo es que siempre he estado más bien en la parte de abajo. Fíjate, Pero yo ese las de parece, abajo- ese parece que lo que hace es, empiezo, mejora muy rápido, pero Bueno, luego tiene una línea de mejora. Claro. También es muy interesante que prácticamente es la mejora, cuando la hay, prácticamente todos tienen la misma pendiente, ¿eh? O sea, que no son pendientes... Bueno, de menos ese, menos bueno, ese. más o menos. Menos pero, ese. Pero siempre hay uno raro. Dime si vale este ejemplo. Como si yo, por ejemplo, aprendiera a hacer esto de las tres naranjas que te pasas Sí, de sí. una que yo no sé. Jungling. Yo no sé hacer eso. Yo te lo ¿vale? enseño más matemáticamente. Entonces, imagínate, primera recta, durante 5 minutos lo voy haciendo y con la práctica cada vez lo voy haciendo mejor, ¿vale? Y la recta mejora un poquito. Ahora, Sí. mañana, lo mismo, mejor. Pasado, dentro de 15 días, la 15ª línea está bastante más arriba porque mejoro en ese momento y también en el tiempo. Claro, pero ¿qué ha pasado durante todo este tiempo? Que es lo que es importante, que tú deliberadamente has estado practicando para aprender y mejorar. Y esta es la gran cuestión. Entonces, Como siempre, humano más inteligencia artificial. claro, entonces, ¿qué pasa si tú tienes inteligencia artificial y te pones a resolver o a aprender sobre historia de Ucrania? Pues te pones a aprender, pero si deliberadamente o matemáticas o física o a entender papers de inteligencia artificial te ayudas con la inteligencia artificial, como deliberadamente estás aprendiendo, no estás aprendiendo casual de, bueno, pues hoy he aprendido esto, sino que además quieres aprender más y quieres seguir haciendo, lo que te vas a encontrar es que si tienes algo que te potencie muchísimo, como ChatGPT o cualquier inteligencia artificial, este concepto a mí me parece fundamental. Entonces, Me encanta. Lo hablamos también la semana pasada y el punto lo tenemos claro. No miremos a la inteligencia artificial como una sustituta de nosotros en nuestro trabajo, sino realmente como la que nos va a hacer aprender muchísimo más rápido. Posiblemente, como siempre decimos, ni a ti ni a mí, pero a los que están todavía por nacer. luego el cambio cultural es el aprendizaje deliberado, porque te sientas no solo a resolver un problema mundano de por qué llueve. Esto es un ejemplo que también vi que me gustó mucho y también enlazando con el capítulo anterior en el que hablamos de Javier Martín. Hacía la misma pregunta, ¿qué es la lluvia? Y decía, pero explícamelo como si tuviese un cociente intelectual de 200. Entonces era una explicación de la lluvia con de todo. Pero iba bajando el nivel hasta que decía, como si fuese un niño y tuviese 50, y esa explicación fue la que más me gusta, que era, cuando llueve es porque el cielo está triste y las gotas son sus lágrimas. Entonces, Me encanta. esto si tú tienes al niño, a la empresa, en ese estado de práctica ¿cómo se llama? Y aprendizaje deliberado, cuando yo estoy estudiando inteligencia artificial le puedo decir a ChatGPT, y ahora hazme un programa con Keras en Python que haga una red convolucional de este estilo, enséñamelo, y ahora mejóramelo, hazlo con PyTorch, pero si deliberadamente estás pidiéndole más y más, porque estamos haciendo esa mejora con tu curva de si lo hago 7 veces o si insisto 7 veces voy a entender mejor el problema,
como la magia. Este ya es el cambio cultural. Entonces, ¿qué habría que hacer? ¿Que estudies letras o ciencias? No, que estudies y aprendas deliberadamente. O sea, la pista es que te gusta más o que crees... a mí me ha valido muchísimo para entender GPT. Lo poco que sé del lenguaje no me ha sobrado, todo lo contrario, el entender cómo se montan, cómo se hacen las preguntas, cómo funciona el lenguaje, y de matemáticas, de cómo te creas que es un espacio latente, todas esas pequeñas cosas son las que ahora deliberadamente las estoy volviendo a repasar para seguir aprendiendo y vengan. Pero lo más importante es entrenarnos para ser curiosos y deliberadamente curiosos y utilizar todos estos. Pero esto quería contároslo porque este dibujo a mí me ha parecido todo un hallazgo. Me encanta. Bueno, pues aquí lo dejamos, ¿no? Sí. Muchísimas gracias. Para la próxima más. Acordaros, nuestra mejor amiga, la inteligencia artificial. Sí, de momento sí. Algún día intentaremos... bueno, yo voy a dar una última noticia porque no puedo dejar... Pero ¿has visto que los de Getty van a generar imágenes con todas las fotografías que tienen de Getty? Getty, ¿sabes quién son, no? Sí. La empresa que además la compró, ¿cómo se llama? Bill Gates hace mucho tiempo. Bueno, era Pocket Money y él ya tenía fotos y la compró. A ver qué te parece, porque van a generar fotos. ¿Sí? Y lo que van a hacer es, si tienen 50 millones de fotógrafos, pagarle una parte proporcional cada vez que se haga una foto. Me encanta. Ya, pero es que he calculado y no gana tanto. Me parece que ganan 70 millones, era muy poco. Y si lo divides entre tal, es como... Bueno, por lo menos el reconocimiento, ¿no? Ya. A que ese dato original, ¿no? Tenía un dueño. Para el próximo programa. Sí, pero lo dejamos ahí anotado. Porque por culpa también de François Collet, veo todo el espacio y todo lo veo como un espacio latente. Entonces, tú eres un espacio latente que solo tengo que girarme un poco, sigue siendo el mismo espacio latente, te veo de una manera distinta, pero... Totalmente. Bueno, y eso es lo que me parece una fotografía, un cuadro o un libro, un espacio latente congelado y desde un punto de vista un rato. Entonces, no sé cuánto es la propiedad de un espacio latente. Perdonad que hoy esté... Y nada más, con esto os dejamos por hoy hasta el siguiente martes, que yo creo que nos vamos a enganchar en los martes y vamos a publicar todos los martes una mini píldora de Tomo nota. ¿De qué pensamos Macarena y yo? Muchísimas gracias, Macarena. A ti, Juanto. Un besito. Y a Singular por dejarnos el stage. Eso.